Bueno, damos inicio entonces. Muchas gracias por estar presente, por sumarse. La idea, bueno, este es el primer seminario del año por parte del IRNAD, del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. La idea es poder ir haciendo seminarios con una frecuencia, por lo menos creo que de una vez por mes, algo así, y si se puede, bueno, ir sumando. Y bueno, en esta ocasión, para dar comienzo a estos seminarios, la idea es contarles un poco sobre mi trabajo de tesis doctoral que he estado trabajando en estos últimos años. Ahí ya comparto pantalla, entonces empezamos con eso. Bien, se ve bien, ¿no? Sí, Bien. Bueno, mi nombre es Marcos Nasif. Yo soy guía de turismo, después estudié biología y en estos últimos años he estado trabajando en mi tesis doctoral, la cual en breve voy a defender. Y soy parte del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, el IRNAD, que es de la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, Estoy realizando mi doctorado en la Universidad Nacional del Comahue, el doctorado en Ciencias Biológicas, y tengo una beca CONICET. Mi director es Lucas Garibaldi y mi codirectora Carolina Quintero. Me han estado acompañando y guiando en estos años. Entonces, tal cual, bueno, ustedes se inscribieron. El título de este seminario es, esperen que tengo problemitas visualizando porque me aparece el título de la grabación arriba. Bien, el título de mi tesis es un poquito más largo, pero básicamente es la influencia del manejo en plantaciones de especies nativas y de sus herbívoros en un matorral norpatagónico. Entonces, básicamente en esta presentación yo quería aprovechar para contarles cuál ha sido el trabajo en estos años y los resultados principales aprovechando este seminario, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que es necesario hacer un manejo sustentable de nuestros recursos. Eh, Sabemos que, digamos, esto es importante a escala mundial y también a escala local. Nosotros, por ejemplo, estamos rodeados por una gran cantidad de bosque. Sabemos que obtenemos muchos bienes y productos de los bosques, pero a la vez, digamos, son lugares que albergan una gran diversidad. Entonces, un gran desafío es poder manejarlos sustentablemente y entonces al mismo tiempo de poder optimizar la productividad, o sea, producir, extraer de estos bosques, también es importante y necesario conservar la biodiversidad que ellos albergan. En particular, en los bosques de Patagonia, eh, se realizan extracciones de biomasa, en particular, por ejemplo, extracción de leña, de madera en general o de postes, y claramente esto tiene efectos sobre los organismos que están en esos lugares, ¿no? Entonces, esto puede pasar básicamente porque, bueno, hay una reducción de biomasa dentro del bosque, porque hay cambios ambientales o microambientales en los lugares donde se está extrayendo biomasa, disminuye la conectividad, esto puede afectar el comportamiento y el consumo de los organismos que están allí, y por supuesto también alterar o cambiar las tasas de supervivencia o de crecimiento. Eh, lo que no se conoce o se conoce muy poco es de qué manera se pueden hacer extracciones para optimizar y reducir el impacto o por lo menos mantener la biodiversidad en estos sistemas. Una práctica que podría combinarse con una extracción, por ejemplo, de biomasa, podría ser la plantación de especies nativas de valor forestal. Nosotros sabemos que la plantación en distintos lugares del mundo es una práctica común y en particular en nuestra región normalmente nosotros conocemos, son mucho más comunes las plantaciones de especies exóticas y no así las plantaciones de especies nativas. Estas prácticas deberíamos alentarlas más,
pero para esto también necesitamos conocer, aumentar, digamos, el conocimiento sobre cómo hacer o combinar con otras prácticas de trabajo dentro del bosque, y, por ejemplo, las plantaciones con especies nativas, sabemos que además de estar avaladas o promovidas por la normativa, podrían aumentar la productividad y el valor del sistema, también mantener, aumentar la biodiversidad, aportar el valor digamos, del panorama, un valor escénico, puede ser también utilizadas para restauración, y por supuesto, como lo hacen las plantaciones en general, almacenar carbono. Y hace poco, bueno, también se sabe que las plantaciones de especies nativas mejorarían, digamos, el almacenamiento de agua comparado por ahí con plantaciones de especies exóticas. Dentro de nuestra región hay especies conocidas o de un uso histórico que son muy interesantes, de una gran calidad de madera, como pueden ser, por ejemplo, acá que están las hojitas, del ciprés de la cordillera, del coihue, del ñire, la lenga, el roble pellín y el raulí. Adicionalmente, digamos, esta combinación de prácticas de extracción, que no sabemos bien digamos, en qué intensidad o qué, puntualmente cuáles son las extracciones óptimas, podemos combinarla con una plantación y esto podría ser una oportunidad para aumentar la productividad y a la vez conservar la diversidad que hay en el sistema. Por un lado, a través de hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, me habían silenciado. Bien, por un lado, el mismo bosque, digamos, la matriz de vegetación puede ser utilizado para mejorar la supervivencia o el crecimiento de una plantación, y por otro lado, también puede ser una oportunidad de conservación para los organismos que están en ese lugar. En particular, por ejemplo, los artrópodos dentro del grupo digamos, de los animales que conocemos en nuestros sistemas, son, digamos, muy importantes. En particular, los herbívoros conforman casi un cuarto a nivel mundial de los organismos y llegan a consumir hasta el 18% de la biomasa de las plantas, y además tienen un gran valor dentro de la diversidad, son parte por supuesto, importante de la diversidad y ayudan también al ciclado de nutrientes, y por otro lado tiene una gran importancia, por un lado, en términos de diversidad, pero por otro lado también en un contexto forestal, también es importante conocer cómo dado que consumen a las plantas, conocer cuáles son las tasas y qué efectos podrían tener sobre las plantaciones. Adicionalmente, además de saber cuáles son digamos, cuáles son los mejores resultados dentro de esta combinación de prácticas, no solamente está bueno saber en la actualidad cómo son estos resultados, sino también hacia el futuro, ¿no? Pensando en un escenario de aumento de temperatura, como sabemos que existen las proyecciones. Entonces, en el objetivo de mi tesis, básicamente es estudiar cómo la plantación de especies forestales nativas en un gradiente de extracción de biomasa o de extracción de manejo leñero optimiza la biodiversidad de herbívoros del matorral y el rendimiento de las plantas, ¿no? Por un lado, haciendo foco en las distintas especies, pero también frente a un aumento de temperatura. Y esto lo he realizado a través de trabajar en un sistema experimental de manejo. Acá les voy a contar brevemente cuáles son las partes de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral está conformada por 6 capítulos. Una es una introducción general. Por otro lado, hay un segundo capítulo en el que trabajo en el cuento sobre el sistema de estudio. Ya les voy a contar brevemente también. Luego, en el tercer capítulo, que es el primer capítulo de resultados, yo me enfoco en una especie de las que hemos plantado, y en particular, acá lo que van a ver en esta figura es un gráfico en donde en la variable independiente, en el eje X, vemos la intensidad de cosecha.
Y entonces, en el eje Y lo que vemos son interacciones, la herbivoría y la diversidad, y por otro lado el rendimiento de las plantas. Entonces, yo lo que voy haciendo, tomando esta figura luego para los otros capítulos, es básicamente tratar de entender y adentrarme en las respuestas de los herbívoros y el rendimiento de las plantas en función de la intensidad de cosecha. Y estas respuestas pueden ser lineales o no lineales, y es más, hay algunas respuestas pueden ser, digamos, en un sentido para los herbívoros y en otra para el rendimiento de las plantas, y así pueden ir variando. Entonces, básicamente, yo trabajo sobre estos puntos haciendo foco en la herbivoría y la diversidad para reconocer si esto realmente son variables similares o en realidad son contrapuestas, y también sobre diferentes gremios de herbívoros. Ya vamos a charlar un poco sobre estos gremios herbívoros, pero básicamente los bichos o los artrópodos que comen partes externas o internas de las hojas. Luego en el siguiente capítulo, con este mismo escenario, en donde trabajo sobre las interacciones y sobre el rendimiento de las plantas en función de la intensidad de cosecha, en este caso hago un trabajo más bien comparativo entre las diferentes especies plantadas, haciendo hincapié en sus diferencias y además analizando la herbivoría de las especies del matorral. Y luego, en el capítulo siguiente, haciendo un trabajo nuevamente con este mismo marco, pero ahora comparando estas 6 especies, sumando un experimento de aumento de temperatura, y además haciendo foco en cómo las variables ambientales son modificadas y afectan a esas especies y a sus interacciones. Y por último, en el capítulo 6, hago una conclusión general. Bueno, entonces, para comentarles brevemente cuál es el sistema de estudio, yo he trabajado en estos años a 80 kilómetros del sur de Bariloche, en un sistema, un tipo de bosque, son matorrales, en los cuales en ausencia de disturbio pueden ser reemplazados por especies arbóreas de mayor porte, como pueden ser el ciprés de la cordillera o el coihue. Y acá en esta foto vemos es una imagen típica de los matorrales mixtos, en el cual justamente en esta foto tomada en diciembre se pueden ver distintos colores, hay notros florecidos, hay retamos, hay lauras, bueno, hay ñires también, algunas copas que sobresalen de cipreses. Y entonces, en este escenario es donde se instalaron un sistema experimental de manejo, en el cual la idea principal es generar un gradiente de condiciones ambientales para conocer cómo pueden responder distintas interacciones, en este caso, por ejemplo, la plantación de especies nativas. Este gradiente se logró a través de extraer un porcentaje creciente de biomasa, a través de cortar desde la base a la vegetación que está en ese lugar. Y esto fue desarrollado en parcelas. Yo trabajé en 4 parcelas, cada una con un gradiente, cada una con un porcentaje de extracción de biomasa, y esto fue logrado a través de realizar 6 fajas de un ancho creciente en cada una de las parcelas. Ya luego les voy a mostrar un mapita más general, entonces se va a ver esto. Pero básicamente era lograr esto de que hay una parcela cubierta totalmente por la vegetación, otra que queda un 30%, se haya extraído un 30%, un 50% o un 70%. Luego en cada una de esas parcelas plantamos 6 especies nativas de valor maderero. Ellas fueron, digamos, el ciprés de la cordillera, y 5 especies del género Notophagos: la lenga, el ñire, el coihue, el roble pellín y el raulí. Estas plantaciones fueron realizadas en cada una de las parcelas y, cada especie en una faja de estas que yo les comentaba que se realizaron. Entonces, a modo general, digamos, para ver el experimento, acá tenemos 4 parcelas en la imagen en la parte superior, y lo que se pueden ver es que hay franjas que representan la vegetación remanente luego de la cosecha. Entonces, lo que vamos a ver es que al aumentar la intensidad de cosecha,
las fajas remanentes disminuyen porque el ancho de la faja aumenta. Eso entonces, visto desde frente, lo que vamos a ver es que hay claramente un pasillo de mayor tamaño a medida que se aumenta el porcentaje de cosecha, y acá abajo vemos un ejemplo de una foto tomada desde una altura mediana, la altura inicial de las plantas, de unos 50 centímetros, y se puede ver, digamos, cómo se va abriendo el canopeo, la cobertura, ¿no?, de los árboles. Bueno, en cuanto a las variables en las que estuve trabajando y midiendo, por un lado, algo muy interesante fue esto de la medición de la herbivoría, que es básicamente reconocer o identificar las huellas que dejan los herbívoros en las plantas. Esto es muy divertido, como ustedes verán en las fotos, lo que se pueden ver son diferentes tipos de daño que generan los artrópodos en las hojas. A veces es más sencillo, más difícil. Es más bien reconocer las huellas, porque muchas veces hay una dificultad en reconocer cuál es la identidad del herbívoro que la ha generado, pero básicamente lo que yo hice fue darle un nombre a cada tipo de daño para luego poder también generar una variable que sea la diversidad de gremios. Entonces lo que yo hice básicamente fue a cada uno de esos tipos de daño medir cuántas hojas de una rama de distintas plantas, de las especies plantadas, eran dañadas, y también el área dañada en la hoja, ¿no? Y eso lo realicé tanto en especies plantadas como en especies silvestres del matorral. Luego para cada capítulo les voy a indicar algunas particularidades. Luego, a las especies plantadas registré la supervivencia y el crecimiento de cada uno de los individuos en estas parcelas. También medí variables ambientales en la temperatura, la humedad y la radiación y el índice de área foliar. Y por otro lado, analicé los datos a través de modelos lineales de efectos mixtos, y también utilicé otras herramientas como correlaciones y el escalamiento multidimensional no métrico. Bien, ahora en particular para comentarles sobre los resultados, en el capítulo 3, o el primer capítulo de resultados, yo me enfoqué en Nothofaus oblicua, en el roble pellín, y entonces el objetivo principal era ahondar sobre los mecanismos en referencia a la herbivoría, a la interacción planta-herbívoro, y entonces discutir un poco más cuáles son las ideas en general que pueden estar explicando las diferentes tasas de herbivoría y el efecto que tiene la cosecha sobre estas tasas, y enfocándome en los distintos tipos de gremios y además en el rendimiento del roble pellín. En particular, bueno, pudimos publicar el primer capítulo en esta revista, en Forest Ecology and Management. Este objetivo, entonces el objetivo del capítulo es saber cómo las intensidades de cosecha influyen en la herbivoría y en el rendimiento de Nothofaus oblicua. Ustedes, siempre teniendo en mente, bueno, el mismo escenario que habíamos comentado inicialmente, ¿no? Hay diferentes ideas en ecología, hipótesis y a su vez mecanismos que podrían explicar cuáles serían las posibles respuestas o digamos los patrones de herbivoría frente a una intensidad de cosecha. Eso pensando en distintos factores. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este panel pensamos que acá abajo está la intensidad de cosecha, tal cual les comenté para la metodología que utilizamos en el sistema experimental de manejo, y en el eje Y las tasas de herbivoría. Las tasas de herbivoría podrían decrecer, por ejemplo, porque disminuye el recurso o porque cada vez hay menos derrame de insectos de las especies circundantes del matorral a las especies plantadas, o las tasas de herbivoría podrían aumentar, dado que las plantas son más aparentes, o que probablemente aumente la temperatura. También podrían haber óptimos intermedios, dado que podríamos pensar que las plantas van a encontrarse de una mejor manera en las intensidades intermedias, o a través de la hipótesis del disturbio intermedio, dadas las condiciones intermedias que aportan mayor diversidad en el sistema, o luego también que las plantas, por estar estresadas justamente, una hipótesis contraria a la del vigor de las plantas, que las plantas que estén más afectadas van a ser más preferidas por los herbívoros.
Entonces, los resultados que encontré para Nothofagus oblicua, para el roble pellín, acá en esta imagen a la derecha van a ver los distintos tipos de daño, y lo que van a ver en el panel izquierdo son 3 figuras con 3 índices de diversidad. Diversidad de gremios, equidad y riqueza. Y en el eje X, la variable independiente, la intensidad de cosecha. Lo que encontré es que los 3 índices de diversidad, que son contrastantes, resultan, digamos, por un lado, bueno, son afectados por la intensidad de cosecha. La respuesta que encontré fue no lineal, y entonces acá podemos ver que hay una, digamos, los herbívoros, las tasas de herbivoría son optimizadas por intensidades intermedias de cosecha. Ahora, ¿qué sucede con, perdón, los índices de diversidad? Ahora, ¿qué sucede con las tasas de daño? Acá en este panel, lo que van a ver nuevamente son, digamos, en el eje X, la intensidad de cosecha, y en el eje Y, las tasas de herbivoría total de artrópodos, gremios exófagos, o sea, aquellos herbívoros que comen las partes externas de las hojas o desde afuera, por así decirlo, como pueden ser masticadores, esqueletizadores, raedores, comeyemas. Y la respuesta que encontré fue nuevamente similar, digamos, una respuesta no lineal y optimizada en intensidades intermedias, así como la de galígenos. Los galígenos, estos insectos, además uno puede pensar, digamos, que los galígenos son especialistas, y los gremios exófagos en general tienden a ser más bien generalistas. Entonces, gremios contrastantes de herbívoros responden de manera similar, así como el total de los herbívoros, a una intensidad de cosecha. Cuando, digamos, al analizar cuál es la respuesta del rendimiento del roble pellín en función de la intensidad de cosecha, encontré que la supervivencia también es maximizada en intensidades intermedias, así como el crecimiento en el segundo año. Nuevamente esto es interesante, dado esta doble, digamos, dimensión de tanto la herbivoría como el rendimiento optimizado en intensidades intermedias. Entonces, como algunas conclusiones parciales de este capítulo son que existen respuestas no lineales a la intensidad de manejo de las distintas variables que mencioné. Por otro lado, la diversidad de gremios y la frecuencia de daños resultaron fuertemente correlacionadas. Esto es algo interesante porque podría ser de una manera opuesta, en el caso de que, digamos, las tasas de daño podrían ser optimizadas en un nivel, pero la diversidad en otro, porque podrían no ser indicadores paralelos, por así decirlo, o no estarían indicando lo mismo. Así también la frecuencia de daño encontré que estaba fuertemente correlacionada con el área foliar dañada. Esto también es importante en cuanto a los indicadores a una vez que uno va al campo para saber cuáles son las variables a medir. Por otro lado, también esta especie, que no es digamos, no es nativa exactamente del lugar de estudio, tiene un excelente potencial forestal, tal cual hay registros de esto, pero a la vez, en este sistema, es un hábitat también para la conservación de artrópodos. Así, la biodiversidad de rendimiento puede ser maximizada de manera conjunta. Bien, damos vuelta a la página y vamos al capítulo siguiente, en donde me enfoco en las tasas de herbivoría y la plantación multiespecífica. Trabajando básicamente y profundizando las diferencias entre las especies y cómo pueden ser las respuestas de la herbivoría y del rendimiento a la intensidad de cosecha de las diferentes especies. Este capítulo también felizmente lo pudimos publicar en la misma revista, en Forest Ecology and Management. El objetivo de este capítulo, entonces, tal cual les comenté, es conocer cómo las intensidades de cosecha influyen en la herbivoría y en el rendimiento de las 6 especies nativas, pero así también conocer el efecto de las intensidades de cosecha en la herbivoría de las plantas silvestres del matorral, o sea, de las plantas remanentes luego de la cosecha. Entonces, acá haciendo foco en las 6 especies plantadas, en el ciprés de la cordillera, que por un lado vemos que es diferente a las otras especies, es una conífera, es de la familia de las cupresáceas, de manera opuesta a las notofagáceas, como el coihue, el ñire, la lenga, el roble pellín y el raulí, los cuales, por más que pertenecen, más allá de que pertenecen a la misma familia,
tienen características fisiológicas y morfológicas diferentes en cuanto, por ejemplo, a que bueno, hay algunos que son perennifolios como el coihue o caducifolios como el resto, tienen diferente dureza, tamaño de la hoja, requerimientos ambientales. Por supuesto que podríamos encontrar un montón de similitudes, pero por otro lado tienen importantes diferencias. A su vez también, bueno, su distribución a lo largo de la Patagonia varía considerablemente. Entonces me enfoqué en esas especies plantadas, pero así también en las especies del matorral. Si bien hay una gran diversidad en el matorral de especies leñosas, yo trabajé sobre las especies mejor representadas en todas las parcelas, midiendo la herbivoría en estas especies. En el radal, en el notro, la laura, el ñire, que también fue plantada, en la parrillita y el maitencillo. Viendo entonces cuáles son los resultados luego de este trabajo, encontramos que las intensidades de cosecha son importantes para las tasas de herbivoría. Acá en este panel de la izquierda lo que van a ver es la frecuencia de daño y aquí la diversidad de daño. En el eje Y, y bueno, como ya habíamos visto en los otros paneles, la intensidad de cosecha en el eje X. Entonces, la intensidad de cosecha es verdaderamente importante para las tasas de herbivoría. Encontramos que la especie también es algo importante, es un factor importante. Hay diferencias entre las especies. Y por otro lado, al analizar cuál es el patrón en función de la intensidad de cosecha, encontramos de que también hay varios patrones no lineales, algunos un poco más lineales, pero de manera similar, las intensidades intermedias nuevamente generan un escenario de alguna manera bueno, podríamos decir, para los herbívoros. En algunos casos, cuando hay ausencia de raleo, por ejemplo para la lenga, también es bueno para los herbívoros, y para otros casos, como por ejemplo para el ñire, hay un patrón un poco más lineal. En cuanto a las diferencias entre las especies, hemos encontrado que las especies caducifolias en general han sido mayormente consumidas que las especies perennifolias. Acá no estamos viendo al ciprés de la cordillera porque en los años de muestreo no encontré daños significativos o frecuentes de herbívoros, pero las diferencias básicamente entre las especies fueron explicadas principalmente por la calidad de hoja, por la cantidad de nitrógeno probablemente que contienen estas especies, si hacemos una comparación entre las especies más consumidas caducifolias. Bueno, en este análisis lo que vamos a ver es un cuadro en el cual los ejes no tienen mucha importancia, digamos, en cuanto a la magnitud. Lo que tenemos que prestar atención, este es un análisis que se llama escalamiento multidimensional no métrico. En cada uno de esos puntos lo que vamos a ver es que representan una especie en una intensidad de raleo. Y los polígonos están rodeando a las distintas especies en una misma intensidad de raleo. Lo que se puede observar acá es que si bien no existe, el objetivo de este estudio es básicamente conocer qué tan similares o diferentes o heterogéneos son los gremios de herbívoros en las especies y en las intensidades de raleo. Y lo que encontramos acá, o lo que podemos ver, lo importante es ver qué tan juntos o separados están los puntos. Y por un lado encontramos que a medida que aumenta el raleo, en este caso, por ejemplo, acá, el 70% o 50%, hay una aparente mayor heterogeneidad de gremios. De todas maneras, no existe un reemplazo completo de los gremios, pero sí aumenta la heterogeneidad. Ahora enfocándonos en las especies del matorral, lo que encontramos es algo muy interesante en que ya habíamos visto que nuestros modelos nos habían dicho que había efecto de la intensidad de cosecha en las especies plantadas, pero no sucedió lo mismo para las especies del matorral. Esto es algo alentador porque por lo menos para las intensidades de cosecha que nosotros evaluamos y el tamaño de las parcelas, encontramos que la frecuencia de daño en este panel, tal cual veníamos viendo en los otros gráficos, y la diversidad no es afectada significativamente por la intensidad de cosecha en las distintas especies evaluadas.
También pudimos ver de que hay diferencias interespecíficas, nuevamente explicadas por el tipo de hoja o las características que tienen estas plantas. En algunas similitudes fueron de que tanto el ñire entre las especies del matorral como con las especies plantadas es una de las especies más consumidas. Ahora, viendo el rendimiento de las distintas especies, nuevamente encontramos este panel acá, el de la izquierda, son las tasas de supervivencia, y acá la proporción de crecimiento de las especies. Acá tienen la especie al costado. Es que, por un lado, para las variables de rendimiento, la intensidad de cosecha es importante. No da lo mismo para estos individuos que sean plantados sin abrir el matorral o abriendo el matorral. Eso es importante, lo mismo que hay diferencias entre las especies, lo cual también es importante para el manejo. Encontramos que hay respuestas no lineales, que hay óptimos intermedios para algunas de las especies y que hay algunas respuestas más lineales. Pero de todas maneras, sabemos que es bueno para las plantas generar raleos. Ahora, para la mayoría de las especies, cuando el raleo ya llega a un 70%, deja de ser un escenario confortable para los individuos. También encontramos, diferencias relevantes entre las tasas promedio. Estos porcentajes, cuando aparecen acá, en realidad son porcentajes a lo largo de todas las intensidades de cosecha, pero van a haber porcentajes muy altos de supervivencia, como por ejemplo en el roble, 78%, o de 80% para el ciprés de la cordillera, ¿no? Y porcentajes un poco más bajos, por ejemplo, para el coihue. Entonces, algunas conclusiones parciales de este capítulo es que efectivamente es una opción de manejo la combinación de especies nativas y de cosecha. Es una opción de manejo esta combinación de prácticas. Y que las cosechas bajas e intermedias son un buen escenario tanto para las plantas, para los herbívoros de las especies plantadas y para las especies también, para los herbívoros de las especies del matorral, dado que la cosecha no alteró la herbivoría. Por otro lado, encontramos que hay diferencias, efectivamente, entre las tasas de daño foliar y composición, lo mismo que diferencias entre especies, enriquecimiento y supervivencia. Y de esta manera se encuentran combinaciones óptimas entre intensidad de cosecha y rendimiento, dependiendo de las especies. Hay ciertas combinaciones que son mejores que otras, teniendo en cuenta la intensidad de cosecha y las especies plantadas, pensando tanto en rendimiento como en la diversidad que albergan estas especies. El último capítulo de los resultados, lo cual también fue muy interesante ahondar en este tema. El objetivo fue conocer cómo ese rendimiento y las interacciones estaban respondiendo bajo un experimento adicional de aumento de temperatura. Ya habíamos hablado de este experimento de cosecha y aquí combinamos un experimento adicional de aumento de temperatura. Entonces, el objetivo en este capítulo fue conocer cómo un aumento experimental de temperatura y focalizándonos en las variables ambientales dadas por la intensidad de cosecha, generan o influyen en la herbivoría y en el rendimiento de las 6 especies nativas de interés maderero. Siempre con este mismo escenario que hemos mencionado. Acá lo que vemos en pantalla es estos invernaderos individuales que instalé sobre las especies plantadas, sobre todas las especies plantadas. Estos invernaderos, en función de la bibliografía y de los presupuestos disponibles, lo que generaron fue un microclima alrededor de los individuos, pero tratando que no intervengan en el acceso de los herbívoros a las plantas. Es como una carpita, tiene una cara abierta y en la parte superficial, digamos en la parte de arriba, también está abierto. Y estos fueron instalados individualmente, digamos, no para todos los individuos. Fueron realizados 6 invernaderos por hilera, o sea, por especie, por parcela. Y efectivamente encontramos que anualmente esta estructura
aumenta en promedio 1,4 grados centígrados. Y si vemos, digamos, los efectos que genera en otras variables ambientales, encontramos que la temperatura del aire aumenta más o menos un 21%, la temperatura del suelo en un 10%, la luz es afectada en un 13% y la humedad relativa no fue afectada. Al conocer cómo fueron las respuestas en la herbivoría y en la diversidad, encontramos que este aumento experimental de temperatura en función de la intensidad de cosecha, en general generan como una disminución del efecto de los extremos de la cosecha. Digamos, tanto en ausencia de cosecha como en aumento de cosecha. Pero igualmente para algunas especies encontrando respuestas no lineales y para algunas especies respuestas un poco más lineales. Nuevamente, como habíamos mencionado antes, encontramos diferencias entre las especies y digamos, el invernadero también, digamos, no es el mismo el efecto sin cosecha que al ir aumentando el gradiente de cosecha. Por otro lado, en el rendimiento de los árboles, nuevamente acá en el panel izquierdo la supervivencia y en el panel derecho el crecimiento de los árboles, encontramos que el aumento experimental de temperatura tiene un efecto sobre la supervivencia, pero no en el crecimiento. Y por un lado, tiene un mayor efecto en la supervivencia cuando la intensidad de cosecha es mayor. Nuevamente, respuestas más lineales y otras menos lineales. Por otro lado, al analizar las variables ambientales, cómo cambian diferentes variables en función de la intensidad de cosecha, encontramos que la temperatura del aire se ve incrementada, más allá de que se ve incrementada en el año, también se incrementa en el verano, la humedad relativa disminuye, la humedad del suelo no es afectada significativamente, la cantidad de heladas se incrementa, lo mismo que, obviamente, al incrementar la cosecha, ingresa mayor cantidad de luz y el índice de área foliar disminuye significativamente. Cuando analizamos el efecto de estas variables para conocer cuáles son más importantes sobre las distintas variables de herbivoría y de rendimiento de las plantas, encontramos que hay una interdependencia de las variables y de que si bien, digamos, la temperatura y la humedad resultaron de las variables más importantes, el resto de las variables también lo son, y al existir una correlación muy alta de las variables, en este sentido uno lo puede ver en las líneas, ¿no? De que aumenta la luz, disminuye el índice de área foliar, aumenta la temperatura, disminuye la humedad, hace que sea difícil encontrar cuál es el factor de mayor relevancia en cada una de las variables de herbivoría y de rendimiento de las plantas. Entonces, como conclusiones parciales en este capítulo, encontré que el aumento experimental de temperatura, por un lado, minimizó los efectos extremos de la cosecha para la relación planta-herbívoro, mejoró las tasas de supervivencia, no así para el crecimiento. Existe una interdependencia de la temperatura con otras variables bióticas y abióticas, y por otro lado, las cosechas intermedias serían óptimas tanto para un escenario actual como un escenario más cálido en el futuro. Por otro lado, algo interesante desde el punto de vista de la ciencia es que el aumento experimental de temperatura, así como el gradiente de cosecha, resultaron en escenarios bien contrastantes. Esto es interesante para seguir ahondando en interacciones, en procesos ecológicos, además de en variables productivas. El diseño de los invernaderos podría ser utilizado para aumentar la supervivencia de las plantas, asegurando el vínculo con los artrópodos, y por otro lado, estas dos especies, el roble pellín y el raulí, efectivamente pueden sobrevivir y relacionarse con herbívoros locales, y esto es fundamental en un contexto de manejo adaptativo, sustentable y adaptado al cambio climático. Como conclusiones generales, encontré entonces que hay niveles bajos o intermedios de manejo que proveen resultados positivos entre el rendimiento de las plantas y de la diversidad de herbívoros. Por un lado, para los árboles plantados, teniendo en cuenta la diversidad de gremios de herbívoros en las 6 especies plantadas, y en la vegetación remanente.
Estas prácticas serían igualmente funcionales en un escenario más cálido, y también hay una coexistencia exitosa entre las tasas de daño y el desempeño de las plantaciones de árboles nativos. Esto es fundamental, nuevamente, para un manejo sustentable, y este escenario podría ser aplicado en otros sistemas forestales del mundo. Ya la última figura que les muestro, así de manera general, uno lo ve rápido y ve que hay un montón de curvas. Esto es muy interesante desde el punto de vista de las respuestas no lineales que encontramos en las diferentes variables medidas para las distintas especies. Que en general existen esas respuestas no lineales. Acá hay algunos valores que ahora no me voy a enfocar, pero para algunas especies las respuestas fueron más lineales y para otras no lineales optimizadas en intensidades intermedias. Bueno, sabemos que en enfoques experimentales siempre hay ciertas limitaciones y nos dejan muchas preguntas. Entonces, por un lado, sabemos de que la escala del experimento es limitado, y esto sería importante ampliarlo en el futuro para poder extrapolar de mejor manera los resultados a otros matorrales. También necesitamos saber si estas respuestas son de largo plazo, tanto en las especies plantadas como en las del matorral, pensando en los herbívoros, y desde un punto de vista de una plantación forestal. Y por otro lado, terminar o seguir comprendiendo la relación que existe entre las tasas de daño, la diversidad de gremios y la identidad de los artrópodos. Como futuras direcciones y futuras ideas que tenemos que seguir trabajando dentro de este contexto, es justamente conocer cuál es el efecto sobre otro tipo de herbívoros, como pueden ser xilófagos de gran importancia forestal, de rizófagos, de esos herbívoros que comen las raíces, y de otros niveles tróficos como aves, parasitoides, arácnidos. Lo mismo, poder comparar plantaciones multiespecíficas versus plantaciones monotípicas, o sea, de una sola especie. Ahondar aún más y desentrañar los mecanismos. Entonces, por ejemplo, saber cómo varían ciertos rasgos foliares y químicos en las especies, y cómo varían las respuestas en función de la edad de los individuos y de la fenología. Conocer esto también en otras estructuras forestales, y además seguir ajustando este tipo de enfoques experimentales en un escenario de cambio climático, tal cual habíamos mostrado con invernaderos individuales. Y por último, este trabajo es una aproximación para entender las respuestas de artrópodos herbívoros en un nuevo contexto productivo de cambios ambientales y también de manejo integrado de plagas. Por otro lado, las plantaciones de especies nativas en combinación con una matriz forestal, el matorral, como una estrategia de manejo para prevenir los impactos de las invasiones biológicas, pensando de que aquí estamos fomentando la plantación de especies nativas y no estamos reemplazando el matorral completamente. Y por otro lado, que si bien estas prácticas de manejo combinadas sabemos que son un desafío, es prometedor saber de que existen alternativas para promover tanto la productividad, la extracción y la conservación de la biodiversidad, así como prevenir plagas en el futuro. Muchas gracias. Bueno, acá espero que estén del otro lado, creo que sí. Sí, Marcos, se escuchado muy bien. Bueno, muchísimas gracias al público. Bueno, acá esta era, bueno, justamente en este espacio les comenté sobre mi trabajo de tesis doctoral, así que si ustedes quisieran hacerme alguna consulta, sugerencia, aquí estoy. Esperen que saco. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, se ha sumado gente al baile. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí. Hola, Iba escuchando. Marcos. ¿Cómo va? Bueno, primero felicitaciones por la charla, muy linda. Y te quería hacer una consulta Gracias. con respecto a la diferencia entre las curvas de los daños del año 1 y el año 2, sobre todo en los resultados del capítulo 3 que mostraste. El capítulo 3 de resultados o el capítulo 3 de verdad, digamos. De resultado que mostraste la tasa de herbivoría y diversidad de herbívoros, que las curvas del año 1 y año 2 son un poco, o sea, siguen el mismo patrón, pero son un poco diferentes. Y te Sí, quería vos decís preguntar, cuando se no sé si aplicaron querés los volver a la invernaderos. presentación, capaz.
Dale. A ver. Creo que se refiere a los de oblicua nada más, que había bastante diferencia entre año 1 y 2. Sí, y te quería Bueno, preguntar sí. a qué pensás que se pueden deber esas diferencias. Bueno, por un lado suponemos, o sea, en el caso de que, digamos, las tasas de vigoría de manera general son mayores para el segundo año comparado con el primer año, es que, por un lado, en promedio, en ese año, en el segundo año, existió mayor temperatura. Entonces, por un lado, eso podría explicar la diferencia en tasas de vigoría. Y por otro lado, también podría ser de que en general las plantas son más grandes y son más aparentes. De todas maneras, digamos, los daños fueron corregidos por el tamaño de la planta, pero podría estar afectando. Así que cualquiera de las dos variables, probablemente por de mayor temperatura. Y que eso, en general, digamos, podría estar mejorando en general, digamos, la performance o el rendimiento de los herbívoros. Y quizá una idea más es el mismo hecho que puede ser que explica las mayores tasas de herbivoría y de diversidad en las plantas de matorral, es de alguna manera el paso del tiempo en la matriz después de los raleos, ¿no? O sea, hay una recomposición en la cantidad digamos, hay un aumento en la biomasa, si bien no es que se cierran completamente las fajas, pero hay mayor cantidad de biomasa disponible, entonces por ahí también ese puede ser otro factor que haya afectado. Ah, perfecto. Entonces vos el raleo lo realizaste antes de empezar el primer año y después no lo repetiste en el segundo año. No, tal cual, los experimentos de raleo fueron realizados en el año 2013, a principios del año 2013, luego en el invierno se realizó la plantación es post cosecha, y no se volvieron a ralear cada una de esas fajas. Entonces, año a año, si uno va ahora a caminar una de esas fajas, es bastante difícil avanzar porque digamos, han rebrotado en gran cantidad los individuos que estaban cortados en la base. Es importante mencionar otra cosa muy importante de este sistema para quienes no conocen, que los matorrales, digamos, ofrecen una gran oportunidad justamente porque tienen una gran cantidad, son varias las especies rebrotantes en el sistema. Entonces no es que uno corta y mata la planta, sino que uno corta y en diferentes plazos esos individuos vuelven a rebrotar. Claro. Y algo entonces, digamos, a destacar de este sistema es que naturalmente en ausencia de disturbios, como pueden ser reemplazados por especies de mayor porte, también, digamos, es una oportunidad para ser utilizados como nodriza, justamente como lo vimos, ¿no? De aportarle un sistema y ofrecerles un mejor rendimiento a las especies, existiendo raleo, sin irse, digamos, a porcentajes muy altos, pero abriendo igualmente el canopeo. Claro, entiendo. Bueno, gracias. Gracias, Dani. Marcos, ¿Cómo va? ¿todo Gracias, Diego. bien? Che, Bien. respecto ahí de los mismos gráficos que estaba consultando Anaí, como Sí. que por lo que yo veo se ve como una correlación muy fuerte entre frecuencia y diversidad de daños. Quería saber si lo habían analizado o si lo habías discutido. No sé, si una puede ser la causa y la otra la consecuencia, o si se sabe algo en general al respecto. Sí, es una muy buena pregunta, digamos, ¿qué es lo que viene primero? Y también a mí me sorprendió porque uno podría pensar que hay muchas plantas, por ejemplo, no sé, hay algún frutal que está totalmente dañado por uno o dos tipos de daño, y entonces el daño es mucho, pero la diversidad es baja, o sea, hay pocos gremios dañando a una planta, y en este caso resultó que la frecuencia de daño digamos, está correlacionada con la diversidad de daño. Así, digamos, 100% el mecanismo yo no lo pude, digamos, desentrañar de qué es lo que viene primero, pero se supone, o sea, justamente por la diversidad de plantas que hay en el sistema, y además la palatabilidad, digamos, que tienen las especies plantadas, eso aporta, digamos, diversidad de gremios, las cuales suman
a las tasas de daño. Así que ahí, digamos, puede estar la relación. Algo interesante también es esta, digamos, relación que existe entre la frecuencia de daño y el área foliar dañada. Presté también bastante atención a estas variables y por eso mostré, o en la tesis muestro, la frecuencia de daño y no todas las variables de daño que se midieron, porque también podría pasar que, digamos, hayan hojas o partes de las plantas muy dañadas, pero solo pocas hojas sean dañadas de la planta. Y en este caso, las plantas, de manera general, por supuesto que hay matices y hay correlaciones más altas y otras más bajas, pero de manera general la diversidad, la frecuencia de daño y el área foliar dañada, o sea, la cantidad de superficie de la hoja, son dañadas y esas variables están correlacionadas. Así que bueno, es algo interesante y nos muestra, digamos, también de alguna manera la salud o la sanidad del bosque, en el sentido de que no hay un solo bicho que está comiendo todas las plantas, que eso es interesante, sino que hay una diversidad de bichos atrás de eso. Y a futuro, que es una de las cosas que yo mencionaba al final, es esto de seguir avanzando en conocer la identidad de los artrópodos, porque nosotros vemos las huellas, pero hay algunos herbívoros como los galígenos, los minadores, que sabemos qué bichos son, pero después hay otros que es difícil. Habría que poner cámaras trampa o quedarse ahí todo el tiempo, y hay algunos escarabajos, algunas orugas que podemos saber qué artrópodos son, pero hay otros que no. Así que también estaría bueno seguir conociendo mejor esa relación con la diversidad, pero desde el punto de vista de los artrópodos, no solamente de diversidad de gremios de herbívoros, ¿no? Buenísimo, gracias. Gracias, Diego. Hay también, Marcos, una consulta escrita de Gracias, Caro. Lucila Lachner. Dice, muy bueno el trabajo y la presentación, felicitaciones. Te quería hacer 2 consultas. Si consideraron hacer este estudio haciendo copying, tipo no raleando el individuo en la base, pero sino más arriba, y si tiene potencial para estas especies. Y después, en cuanto al impacto del cambio climático en la región, se espera que además del aumento de la temperatura, haya también una disminución de las precipitaciones y potencial cambio de estacionalidad. ¿Consideran hacer pruebas para evaluar estos cambios? Gracias por las preguntas, Lucila. En principio, en cuanto a la primera pregunta, el experimento es un experimento grande que somos varios que estamos trabajando en el lugar, y se está haciendo una aproximación de distintas variables e interacciones, además, digamos, de las especies plantadas. Bueno, están midiendo distintas variables en las plantas de matorral y de otros organismos. Y si bien no está planteado para ese experimento, por ahí Lucas después quiere hacer algún comentario, pero sí hemos estado pensando, y justamente ahora para este año estamos pensando hacer otro tipo de raleos con unas plantaciones similares que están en el lugar. Pero no hemos pensado en hacer por ahora otro raleo, lo cual sería una buena idea, quizá hacer experimentos, digamos, a nivel individuo, y ver qué es lo que sucede, digamos, tal cual lo vamos a hacer ahora para una plantación monotípica de roble pellín en el campo, hacerlo para las otras especies. Y por un lado también, digamos, desde un punto de vista forestal sería interesante, y desde un punto de vista de la respuesta de los herbívoros también, desentrañando mejor también los mecanismos, por ejemplo, esto de la conectividad, porque dentro de las ideas en ecología de cómo los herbívoros pueden responder a la intensidad de cosecha, hay, tal cual lo mencionamos, que hay variables correlacionadas, y hay algunas cosas que por ahí no podemos decir 100% por qué es que existen esas respuestas. Es otro tipo de raleo también nos podría dar mejores respuestas en términos de interacciones. Y nuevamente en una base de manejo integrado de plagas, ¿no? Y por otro lado, en cuanto al impacto del cambio climático, las proyecciones tal cual, digamos, no solamente existe esto de las proyecciones que se conoce que la temperatura va a aumentar en los próximos años, sino también de que los periodos de sequía van a ser más duros o más largos.
cambio en estacionalidad, y por otro lado, desde ese punto de vista, este tipo de prácticas de manejo con cosechas parciales serían buenas en este caso de que equilibran ciertas variables ambientales, digamos, pensando en el rendimiento de las plantas. De este punto de vista es como que esto sería dentro del sistema experimental, ese es un enfoque observacional que es esto el seguimiento de las especies plantadas en función de la intensidad de cosecha y cómo a largo plazo, porque los resultados que yo mostré son de los 2 primeros años, pero esto lo seguimos midiendo, entonces también sería interesante en estos años que han pasado, es cómo los promedios de precipitaciones, o en realidad la sequía puede haber afectado al rendimiento de las tasas de herbivoría. Y por otro lado, en otros sistemas, nosotros no lo hemos aplicado, pero hay experimentos manipulativos de sequía que se podrían aplicar, pero bueno, sería algo interesante para desarrollar. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo, Marcos, te quería felicitar por la presentación, la verdad que me gustó mucho, muy Gracias, clara Fabio. en general, y estuvo muy interesante el proyecto en sí mismo y los objetivos. Gracias. Sí, tengo una pregunta de algo que yo quizás no entendí, que es esa figura inicial donde presentás como todos los capítulos de tu doctorado con una figura que tiene 4 cuadrantes. No entendía Sí. que eran las columnas, era como están separados en 2 columnas y no sabía si se refería a alguna situación, no sé, de facilitación o competencia o no sé, a qué te referías con cada columna que estaba en ese grafiquito. Ok, gracias, pues está bueno, dado que esto es digamos, es una figura que está dentro de la tesis, pero bueno, es una figura que está bueno que también se entienda bien en la presentación. Básicamente ahí hay 4 escenarios diferentes, ¿no? ¿Querés que la vuelva a proyectar o Dale, sí, porfa, si puede ser. bueno, estaba al final igual. Bien, esta figura, ¿verdad, Fabio? Esa. Sí. Básicamente acá, digamos, son situaciones hipotéticas, o sea, siempre teniendo en cuenta que acá en el eje X está la intensidad de cosecha. Y en el eje Y pueden estar las interacciones, sea la herbivoría, o sea, las tasas de daño, la diversidad de gremios, o la supervivencia o crecimiento de las plantas. Y esto lo pienso, digamos, como diferentes respuestas en función de la intensidad de cosecha. O sea, cada uno de estos cuadrantes pensado como un eje, digamos, como su eje X en sí mismo. Claro. Acá claramente, tal cual vos lo decís, o sea, pueden haber, bueno, o sea, son escenarios diferentes, pueden ser escenarios similares para las interacciones o para el rendimiento de las plantas, tal cual lo vimos que a veces era uno u otro, pero en general encontramos esto de respuestas no lineales para varias plantas y para algunas de las variables. Y por otro lado, es interesante esto que decís de los mecanismos. En este caso, por ejemplo, desde el punto de vista del servicio que ofrece el matorral en función de una plantación de especies nativas, especies que típicamente o están consideradas, por ejemplo, intolerantes a la sombra, como son los notofagus, de todas maneras existe seguramente este efecto de facilitación de las especies del matorral cuando hay raleos intermedios. Y ya cuando hay un raleo muy alto, ya no es para nada, digamos, bueno para los individuos plantados. Y desde el punto de vista, digamos, de la competencia, habría también, quizá inicialmente, por ahí no es uno de los procesos que podemos tener en cuenta, pero sí después, ya a partir de quizá de que han pasado los años, seguramente es otro de los puntos que habría que discutir. O sea, esta diferencia o que en el sistema podría haber tanto facilitación como competencia, por ejemplo, entre las especies plantadas o en las especies del matorral. Y en términos de los herbívoros,
también es muy interesante esto de las ideas en ecología, porque por un lado podría haber, o sea, pensando así a grandes rasgos, como una facilitación o lo que se conoce como spillover o derrame de insectos herbívoros del matorral a los individuos plantados, que también es interesante porque hay individuos, o sea, hay herbívoros que encontramos que son herbívoros locales, que seguramente son generalistas y que han encontrado hojas que son más ricas, más palatables, pero también hay insectos más específicos, y dentro de los especialistas, algunos que son todavía como mucho más especialistas que otros. Y de la misma manera, probablemente, bueno, este efecto de mayor supervivencia de los individuos plantados pueda generar, es como varios mecanismos en lo mismo, porque, por ejemplo, como hay mayor supervivencia, probablemente los individuos más comestibles o más palatables son más aparentes, y hay un equilibrio entre el derrame de los insectos y la apariencia de las plantas, o qué tan fácil es acceder a los recursos de parte de los herbívoros a estos individuos plantados. Perfecto, está bien. Es como que ese gráfico resume las posibles relaciones entre herbivoría y intensidad de cosecha. Toda Claro. posibilidad. Claro, tal cual, todas las posibilidades que podrían ser beneficiadas positivamente, o sea, que la herbivoría pueda crecer al igual que la supervivencia al aumentar la cosecha, que decrezcan, o que hayan óptimos intermedios, o que los intermedios sean muy malos para esas variables. Perfecto. Muchas gracias. Y, perdón, Fabio, perdón, no lo más largo. Y que también, digamos, yo ahí mostraba 2 líneas, es esto de que probablemente existan diferencias, es lo que mostramos también, entre un año y otro año, ¿no? Claro. Buenísimo, gracias. Gracias, Fabio. Bueno. Hola, Marco. Muchísimas Acá, Andrea. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por estar en la presentación. Muy interesante, felicitaciones. La verdad que es una presentación, o sea, tienes datos muy robustos, muy interesante la investigación. Y bueno, felicitaciones para vos, tus directores también, ahí la veo a Caro, a Lucas. Tenía dos preguntas. Una, si pudieron, no sé, en el marco general del proyecto, o si vos pudiste observar algo, cambios en el uso, por ejemplo, si había liebres, ¿no? Otros herbívoros. Si pueden ver alguna diferencia de uso por las liebres, primero si hay diferencias en el uso en las distintas cosechas, si consumen lo que plantaron u otras especies, y también el ganado, que supongo que eso lo han contemplado, lo han aislado, no hay, pero bueno, el ganado está, digamos, si uno quiere extrapolar esto en estos lugares donde se extrae leña, está el ganado. Entonces, esa es parte de la pregunta. Y la segunda es si tienen alguna idea de los efectos de las distintas extracciones en el suelo. Quizás. Bien. En el proyecto. ¿Y en el suelo en qué variables? En la intensidad de cosecha. Bueno, algo de, por ejemplo, contenido de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, carbono, sí cambia con la intensidad de las cosechas. Bueno, gracias, Andrea. Para la primera pregunta, o sea, si bien yo no mostré los resultados, el campo, por un lado, está parcialmente, o sea, no entra ganado así frecuentemente. Hay ganado cada tanto que baja de la montaña porque sube por ahí del campo vecino y así, pero no es que esté, de alguna manera el experimento está excluido, o sea, el ganado está excluido, el ganado vacuno, y las ovejas también, alguna que otra por ahí ha aparecido, pero por lo menos lo que noté en los primeros años, después no, ya cuando las plantas empezaban a crecer no, pero en los primeros años sí se veía de que, bueno, cuando cuando las fajas son más anchas, el acceso de las vacas obviamente es como un lindo pasillo, y además de romper todo, comían las plantas porque también son más gustosas para los bichos grandes, y que las liebres efectivamente, digamos, comían, por ejemplo, los robles, encontré que había más daño de liebre y raulí, tal cual, o muy parecido a los artrópodos, comparado por ahí con las otras especies.
y estas, digamos, y las especies plantadas no tenían ningún tipo de protección para liebre. Y el daño, bueno, en la liebre lo veíamos, bueno, el biselado es perfecto, y después la vaca, bueno, cada tanto hay un desmechado. Digamos, no era algo significativo, digamos, sino que eran daños eventuales, pero sí se podía ver eso. Para los primeros años de los herbívoros grandes. Y después, en cuanto a las variables de suelo, tenemos datos. Por un lado, hay tanto Marga como Ayelén han hecho varios estudios y han analizado químicamente el suelo, así que también hay datos sobre eso. Yo ahora no sé si por ahí quieren hacer algún comentario, pero no te podría decir la variación que existe, digamos, entre estas variables, pero están los datos. Y por otro lado, algo que estamos analizando también son los herbívoros de raíz. Se hicieron, digamos, en el marco de otro proyecto, se extrajeron porciones de suelo y analizamos cuáles pueden ser, digamos, las variaciones dadas las intensidades de manejo para los herbívoros de raíz, ¿no? Y cómo pueden cambiar también la masa la biomasa de las raíces. Pero de eso todavía no tenemos resultados, eso está en proceso. Está bien, sí, lo entendí cuando dijiste que era un proyecto también más grande. Así que bueno, Marcos, Sí. te felicito de vuelta y gracias por las respuestas. Muchas gracias, Andrea. De nada. Marcos, a mí me quedó una pregunta con respecto a la pregunta que te hizo Fabio. No sé si lo dijiste, no me acuerdo, o si mostraste la relación que hay entre la tasa de herbivoría y la supervivencia y el crecimiento de las plantas. O sea, ¿cuál es la relación que existe? Claro, entre esas dos variables. Sí, o sea, lo que hice fue que no lo mostré. Lo que hicimos de manera general, viste, vos decime si estoy respondiendo lo que me estás preguntando, pero básicamente es que además de hacer, digamos, modelos independientes para cada una de esas variables respuestas, o sea, para las variables de herbivoría como para las variables de rendimiento de las plantas, hicimos correlaciones para ver qué tan correlacionadas estaban esas variables. Entonces, por un lado, las correlaciones, digamos, mayores se dan entre las tasas de daño y de diversidad. Por otro lado, digamos, las tasas de herbivoría, de diversidad y después de supervivencia, parcialmente estaban correlacionadas por estos patrones mucho más fuertes de que intensidades intermedias de cosecha son mejores para el rendimiento de las plantas, y no así para el crecimiento. Y después, analizando, digamos, en otros modelos, también, por ejemplo, en materias de estadística, algo interesante es que no encontramos, digamos, un efecto fuerte, porque uno lo que podría pensar es que más allá, digamos, de las curvas particulares de cada modelo para cada una de las variables respuesta, es que digamos, las plantas con mayor, o sea, sin tener en cuenta las intensidades de cosecha, solo teniendo en cuenta las plantas que tengan mayor herbivoría tengan una tasa de crecimiento menor. Pero eso tampoco lo encontré. Por lo menos para las tasas de daño encontradas en este sistema para los 2 primeros años. Que eso está bueno, digamos, ¿no? Porque normalmente uno pensaría, por ahí, bueno, si metemos vacas sería distinto, y la verdad que está bueno probar esto en un sistema también con ganado, pero por lo menos para los daños de los herbívoros no encontré que exista una relación negativa entre el crecimiento y las tasas de daño. Sí, justo era eso lo que te quería preguntar. O sea, sin tener en cuenta la intensidad de cosecha, ¿cuál es la relación entre herbivoría y...? Sí. Sí, tal vez no, pienso que capaz que los herbívoros más grandes pueden afectar tal vez la supervivencia y los artrópodos un poco la tasa de crecimiento, pero bueno, vos decís que no encontraste ningún efecto, digamos, entre daño de herbívoro y tasa de crecimiento. No, tal cual. Sí, o sea, uno esperaría, y la predicción que uno tendría es que al aumentar la herbivoría, digamos, las tasas de crecimiento disminuyen, pero no fue lo que encontré.
Está bueno eso también. Lo cual es alentador justamente, Sí, ¿no? sí, Eso sí. de que donde hay bichos que son parte de la diversidad, bueno, las plantas están bien también. Sí, tal cual. Justamente también como para la conservación de los artrópodos, decir, bueno, a pesar de que están y que son herbívoros, digamos, no generan un mal en un recurso como puede ser la madera. Está bueno. Tal cual. Sí, Buenísimo. exactamente. Gracias. Gracias, Ani. Bueno, Marqui, excelente. Y creo que ya estuvimos 1 hora y cuarto. Me parece que Ya vamos cortando. te vamos a dejar descansar. Y bueno, felicitaciones. Ahí vamos a Gracias. seguir hablando, hablamos todas las semanas y los fines de semana también. Así que También. yo por ahora no tengo mucho más para decir. Bueno, Felicitaciones, Marcos. muchas gracias, Así no Lucas. deja. Caro, gracias a toda la audiencia. Bueno. Hasta luego Perdón, todos. Caro. No, digo que después la seguimos con detallitos nosotros, pero que está perfecta, está buenísima. Creo que ahí estuviste anotando algunas cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, Como Bueno. dijo Marcos, va a haber gracias a seminarios todos por estar. una vez por mes, así que bueno, las esperamos y los esperamos en abril. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.